grabar, ahora sí. Entonces vamos a compartir la pizarrita. Ya. ¿Me confirman si es que se puede ver la ayudantía, chiquillos, por favor? El OneNote. El OneNote, ese mismo. Ujú. Ya, genial. Entonces, vamos a partir con la... ¿Tienen la ayudantía a mano o necesitan que vaya como pasando de una cosita a la otra para que podamos ir leyendo la ayudantía? ¿Les conviene eso? ¿O les gusta que simplemente les baje el enunciado y ahí después ustedes revisan la ayudantía? ¿Qué forma le acomoda más? No caché la pregunta. No entendí lo que dijiste. Ya mira, es que yo tengo dos opciones. Los semestres pasados generalmente lo que hago es que le leo el ejercicio y le anoto los datos, pero hubo una ayudantía que un chiquillo me dijo que a él le convenía como leer de lleno de la guía directamente el ejercicio. Entonces ahí está mi pregunta. ¿Les comparto la guía o simplemente les basta con que yo baje la información de la guía a la pizarra y hacemos los ejercicios? Si lo compartes, bacán. Ya, sí, no hay problema. Si paso la forma en la que más usted... Bueno, entonces voy a tener que dejar de compartir esto y vamos a... estoy grabando, entonces... entonces déjenme buscar aquí. Denme un segundo. Y aquí está. Vamos a compartir entonces la ayudantía. Compartir ayudantía. Aquí está el Word. Ya, muchachos. Si es que se puede ver ahí, por favor. ¿Me confirman? Sí. Sí, se ve. Genial. Entonces, la ayudantía, ahora sí, ahí dice ayudantía 1, pero hay que poner la ayudantía 2. El problema 1 dice las preferencias del ministro de Salud acerca de los guantes, que son un bien X, y las mascarillas, que son el bien Y. Bien Y. Pucha, está escrito. Bien Y pueden representarse mediante la siguiente función de utilidad. Y ahí nos da la función de utilidad, que es XY, X por Y, perdón. Primero apartado, caracterice las preferencias del ministro y represente gráficamente su mapa de curvas de indiferencia, exprese matemáticamente la curva de indiferencia de nivel 4 y represéntela. Segundo apartado, interprete la pendiente de la curva de indiferencia. Tercer apartado, encuentre otra función de utilidad que represente las preferencias del ministro. Función de utilidad ya lo han visto con los profesores, ¿verdad? Esta semana debieron haberlo visto. Sí, ya lo empezamos a ver. Ya, perfecto. Entonces, no hay excusa. Deberían poder hacer estos ejercicios solos. Entonces, vamos a darle. Como decía el Kun Agüero, vamos a jugar. Y entonces, yo siempre les doy el mismo consejo a los estudiantes. Bueno, es como lo que yo hago. Es que trato siempre de que anotar los datos importantes de los ejercicios. Ustedes cuando estén en la prueba o en los trabajos que están haciendo ahora, de repente les pueden aparecer enunciados muy largos. Entonces lo que yo siempre trato de hacer es bajar la información de los enunciados. Entonces, vamos con datos. El primer dato que nos arroja y el único dato que nos arroja es la función de utilidad. La cual tiene la siguiente forma. Ya. Y aquí viene la pregunta del millón, muchachos. ¿Qué significa o qué trata de expresar o simbolizar una función de utilidad? ¿Alguna idea, muchachos? ¿Alguna...? Da lo mismo, muchachos, que sea como larga o corta, lo ideal es que podamos como conversar el tema. No, nada.
¿Nadie? Puede ser como el nivel de satisfacción que va obteniendo a medida que van aumentando las bienes. Ya, sí, por ahí va, está ahí súper cerca, pero hay un puro error ahí. El puede ser, porque la respuesta es, ¿cachai? Y ahí, y ahí estaría correcto al 100%, como decía la compañera. La función de utilidad trata de expresar numéricamente la satisfacción que encuentra un individuo dada la combinación de dos bienes, ¿cachai? Recuerden que siempre X va a ser un bien e Y va a ser otro bien. Entonces la función de utilidad, si es que se lo llegan a preguntar por definición, trata de asignar un número o un grado a la satisfacción que un individuo presenta al obtener una combinación de dos bienes. ¿Ya? El apartado 1 nosotros nos pedía caracterizar las preferencias del ministro y representarlas gráficamente en su mapa de curvas de indiferencia. Entonces, aquí hay un concepto clave. Voy a anotarlo acá. Concepto clave. Si no se entiende la letra, muchachos, me dicen nomás. El concepto clave aquí es la curva de indiferencia. ¿Alguien me puede decir qué es una curva de indiferencia? Algo, por más mínimo que sea, muchachos, no hay problema. O si no tienen ni idea, también digan nomás, pues, porque para eso estamos acá, para poder solucionar las dudas e inquietudes. Son como la forma en que se pueden mezclar los dos bienes para obtener la misma satisfacción, ¿o no? Ya, sí, está bien. Está súper bien eso. ¿Alguien que quisiera complementar a la compañera? No me acuerdo. Perfecto, Jorge. Aquí estaremos para recordarlo. ¿Alguien más? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿No es lo mismo que utilidad marginal? Que ahí tengo la confusión. No, la utilidad marginal, y siempre esto para todos los ramos, cuando vean una marginal o un margen, es una derivada, chiquillo. Entonces, la utilidad marginal es un concepto que proviene de la utilidad normal. No es lo mismo, ¿cachai? Y la utilidad marginal es la satisfacción que representa el individuo por cada cambio que se ve reflejado en una unidad del bien. Esa es como la definición formal de utilidad marginal. ¿Te quedó un poquito más claro para la persona que preguntó? Sí, súper, gracias. No, de nada. Entonces, volviendo a curva de indiferencia, muchachos, como dijo la compañera, vamos a anotarlo aquí con verde, la curva de indiferencia, muchachos, es el conjunto de curvas que tratan de representar el mismo nivel de satisfacción que presenta un individuo, dada todas las combinaciones de un bien. Entonces, voy a tratar de escribirlo como formal. Es el conjunto entonces sería como el conjunto de las curvas de un individuo y constituye una representación completa de las preferencias que manejan un mismo nivel de satisfacción, muchachos, ¿ya? Entonces ahora, centrándonos en el ejercicio, aquí nos pedían representar el mapa de curvas de indiferencia del ministro. Entonces, tenemos que hacer un gráfico porque es un mapa, y aquí viene otra pregunta para el millón, pues, muchachos. Esta de una vez la he visto con los profesores. Esta función de utilidad tiene una forma o algún estilo. ¿Alguien me podrá decir cuál es ese estilo o esa forma de esta función de utilidad? No, si no. mm,
Ustedes habrán escuchado tal vez el concepto, la definición de una función de utilidad de estilo Cobb-Douglas. ¿Los profesores se lo habrán mencionado por ahí? Hoy día mismo, pero se me olvidó. No, no, tranquilo. Sí. Si lo tienen hoy día mismo, igual se entiende que se olvide. Es igual, tanto tiempo pegado al PC, a uno se le olvida las cosas. Pero bueno, muchachos, a modo general, esta función de utilidad es de tipo Cobb-Douglas. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Por la forma que esta tiene. Toda función de utilidad de estilo Cobb-Douglas se escribe de la siguiente forma. Un amplificador, un bien elevado a alfa y el otro bien elevado a beta. Si nosotros tratamos de relacionar estas dos cosas, nos damos cuenta que acá A vale 1, alfa vale 1 y beta vale 1. Entonces cumple con la definición de una función de utilidad de estilo Cobb-Douglas. ¿Y para qué se estarán preguntando? Yo le hice esta pregunta. Porque toda función de utilidad de estilo Cobb-Douglas tiene un gráfico siempre similar. Y es el siguiente. Tiene este estilo de gráfico. ¿Ya? Entonces, esta podría ser la función de utilidad U0. Esta tiene la función de utilidad U1. Esta tiene la función de utilidad U2. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes vean una función de utilidad del estilo Cobb-Douglas, imagínense al tiro que el gráfico más o menos es de esta forma. ¿Se entendió eso que le acabo de decir o lo vuelvo a repetir? ¿Podría repetirlo, por favor? Sí, sí. Mira, nos dieron esa función de utilidad. Lo que nosotros tenemos que dar, lo que uno podía inferir inmediatamente con los contenidos vistos es que es de estilo Cobb-Douglas. ¿Por qué? Porque una Cobb-Douglas se escribe de esta forma. Entonces yo, para asegurarme de eso, fui chequeando los valores. Para que esta cosa se asemeje a la de acá arriba, A tiene que valer 1, alfa tiene que valer 1 y beta tiene que valer 1. Entonces, como se cumple la Cobb-Douglas, tú sabes que una función de utilidad Cobb-Douglas se grafica de esta forma que está acá. Entonces, por eso tú puedes llegar y graficar así como a la vida, por así decirlo. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Exacto. Sí, Jorge, es como una parábola, más o menos como cóncava, perdón, como convexa al origen. Ya, bacán, Jorge. Si alguien no entiende, chicos, pregúntenos más con confianza. ¿Ya? Lo otro que tienen que darse cuenta es que mientras más lejos del origen esté esta función de utilidad, más feliz va a ser la persona. Entonces, la utilidad 2 es mayor que la Disculpa, una utilidad. pregunta. ¿Sí? Entonces, en la utilidad siempre vamos a tener esta forma de cómo graficarla. Siempre y cuando sea Cobb-Douglas la función de utilidad. Y si no, va a tener, pues, puede ser también recta o por otro estilo. Sí, por ejemplo, ahí la función de utilidad también refleja la relación entre los bienes. Entonces, después van a haber función de utilidad que tiene otro estilo, por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Ay, sustitutos perfectos, ¿cachai? Ah, ya, perfecto. O algo por el estilo. Entonces, ahí cambia totalmente la forma de graficarlo. Incluso, hay una función de utilidad, bueno, no me acuerdo el nombre, que se grafica de la siguiente forma, muchachos. No sé si ustedes me podrán ayudar, que es de este estilo. Creo que era como complementario o algo así. Complementos perfectos, ahí está. Muchas gracias a la persona. No, no alcancé a ver el nombre. Disculpe si no le doy los créditos. Pero esta función de utilidad te da cuenta al tiro que es distinta a la Cobb-Douglas. Porque al ser complementos perfectos, tú ocupáis, como bien dice el nombre, cantidades exactas de los bienes. Por ejemplo, a mi mamá le gusta comer pan con palta, ¿cachai? Yo no como pan. Pero mi mamá siempre compra 3 panes por una palta. ¿Ya? Entonces, el complemento perfecto de ella sería 3 panes y una palta. Pero en la estilo Cobb-Douglas, nosotros no tenemos esta combinación, pues, ¿cachai? Porque no podemos llegar y asumir eso gráficamente. En cambio, aquí sí se puede en los vértices. ¿Te quedó a la persona que preguntó si siempre se grafica así, le quedó un poquito más claro? Sí, me quedó claro. Ya, Gracias. de nada, perfecto. Entonces, siempre también dense cuenta de que mientras más lejos del origen esté su gráfico, mejor va a ser, o sea, más satisfacción va a sentir la persona.
¿Ya? Entonces nos pedían la curva de nivel ahora, la curva de nivel 4. Y eso es bastante simple también, ahora que vimos la definición. Lo que tenemos que hacer para la curva de nivel 4, muchachos, es simplemente tomar una función de utilidad que sea igual a 4. Entonces, matemáticamente lo que ustedes están haciendo es definir todo el conjunto x, y, dado que x por y sea igual a 4. Eso es lo que están diciendo cuando dicen u igual a 4. O sea, la función de utilidad siempre tiene que dar 4, porque la curva de nivel 4 corresponde a una función de utilidad de igualdad 4. ¿Se entendió esa idea literal? ¿O la vuelvo a explicar? Se entendió. ¿Sí? ¿Entendió? Hay alguien que no lo entendió en el Ya, chat. Jorge, no hay problema. Jorge, como a mí me pidieron la curva de nivel 4, yo me pregunto, ¿cómo obtengo una curva de nivel 4? Y el único dato que a mí me están dando es la función de utilidad. Entonces yo, al decirme que me calcule la curva de nivel 4, lo que hago es la función de utilidad, la igualo a 4. Pero la función de utilidad era esta expresión, x por y. Entonces yo hago x por y igual a 4. Entonces, gráficamente yo voy a tomar todos los pares que me den en su multiplicación 4. Por ejemplo, 4 y 1, o 1 y 4, o el 2 y 2, por ejemplo, ¿cachai? Todos los pares que me den esa combinación igual a 4. Ya, bacán, Jorge. Disculpa, te voy a hacer una pregunta. Sí, puedo pegar todas las que queremos. Basándome en la forma de esa función de utilidad, tiene restricciones, ¿cierto? ¿O no? ¿A qué te refieres con restricciones? Porque puede que no toque los ejes, o estoy hablando cabeza de pescado. Ya, mira, tratemos, te voy a hacer preguntas para que tú mismo te des cuenta de la respuesta. Esta función de utilidad es de estilo Cobb-Douglas. La gracia de la Cobb-Douglas es que es una combinación de bienes. Cuando imaginemos que esta función tocase uno de los ejes, ¿qué pasaría con el eje del bien que no toca? ¿Cuánto valdría? Se anula. Hay 0. Entonces, ¿cuánto sería mi resultado final? 0. Pues. 0, claro, ya entendí. Gracias. No de nada. Entonces, por eso no puede tocar tanto la abscisa como la ordenada no la puede tocar. Por lo menos en el caso de la Cobb-Douglas. Después hay otras funciones que sí las toca, pero bueno, eso ya harina de otro costal. Volviendo a la curva de nivel 4, acabamos de darnos cuenta de que graficamos todas las combinaciones cuya multiplicación de las coordenadas nos dé 4. Pero aquí viene la pregunta del millón, pues chiquillos, que yo le hago. Y con esta se titulan y se van de la ayudantía y ya pueden darse con el ramo por pasado. El par, por ejemplo, 1/8, coma, 16, 32. Ese par, perdón. El par 1/8, 32 caería en la definición de acá. Sí. ¿Ya? ¿Alguien más que tenga alguna otra opinión? Si no, me abstengo también, pues es válido aquí. Abstenerse. ¿Alguien que piense que sí o que no? Hay varias abstenciones. ¿Ya? La respuesta correcta a esto es no. No cumple con las condiciones. Y algunos se estarán preguntando por qué. Porque si vamos... No, Loreto, pucha, Loreto, no entra más, porque aquí vamos a dar la explicación. ¿Qué bienes nosotros estamos graficando o tratando de combinar? Estamos hablando de mascarillas y guantes. Supongamos que las mascarillas son el bien X y los guantes son el bien Y. Vamos a ponerle M y G.
yo puedo tener un octavo de mascarilla. No. No, po. Y tampoco podría tener un octavo de guante, po. No, po. Entonces, si a ustedes le preguntan, en toda curva, en toda función de utilidad, se grafican todos los puntos que den como combinación, funcional, cierto número, la respuesta sería depende. ¿De qué depende? Del tipo de bien que ustedes estén viendo. En este ejercicio, yo no puedo tener números decimales. No puedo tener números decimales, bien digo. Tengo que tener puro entero. Pero si nosotros estuviésemos hablando, por ejemplo, de litros de leche, o estuviésemos hablando de hectáreas, por ejemplo, ahí sí me caen los decimales. Entonces, la respuesta siempre ahí, ojo, atención, cuidado, que a muchos profes les gusta hacerle la pillería en ese punto. ¿Se entendió más o menos por qué en este caso no corresponde ese par? ¿O lo vuelvo a explicar? Entendió. Sí, se entendió. Ya. Genial. Perfecto, entonces. Esa era la curva de nivel 4. Y lo último que nos preguntaban era, interprete la pendiente de la curva de indiferencia. Ya. Entonces, vamos acá. Apartado 2 le ponemos. Apartado 2. Entonces, la curva de indiferencia, como ya vimos, muchachos, trataba de dar una representación gráfica de todos los puntos que representasen el mismo nivel de satisfacción para el individuo, ¿ya? Pero esta curva de indiferencia tiene una pendiente, y esa pendiente, que digo pendiente de la curva de indiferencia, la pendiente de la curva de indiferencia se llama relación marginal de sustitución. Entonces vamos a ponerle aquí relación. No sé si alcanzaron a ver esto con los profesores hoy día. O R, M, S le ponen algunos profes. No sé si han podido ver estos contenidos con los profesores hoy Yo día. vi eso en la clase, pero la verdad es que no me acuerdo muy bien. Ya, Yo también lo vi, pero me perdí entre tantas fórmulas. ya no hay problema Sí, aquí. era como que el profe iba pasando muchas fórmulas. O sea, a mí por lo menos me las pasaba muy rápido y no me quedó ninguna, la verdad. No, pero tranquilo, sí. Puta, aprovechen la instancia. Bueno, cuando estén más viejos se van a dar cuenta que las ayudantías sirven exactamente para las fórmulas nomás. ¿Cachai? Los conceptos a los profes y los cálculos a los ayudantes. Entonces, volviendo al ejercicio, la relación marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia. Ahora ustedes me van a preguntar, Kevin, ¿de qué me sirve una relación marginal de sustitución? Y lo que trata de buscar la relación marginal de sustitución, muchachos, lo que trata de hacer es reflejar la variación que se produce en la utilidad total como consecuencia de la variación en una unidad del consumo de alguno de los bienes. Yo sé que sonó como muy rápido lo que dije, así que voy a tratar de escribirlo. Entonces, ¿qué hace esta relación marginal de sustitución? Lo que trata de hacer es reflejar la variación, voy a ponerle delta, que se produce en la utilidad total, ya, coma, como consecuencia de la variación del consumo de ese bien. Entonces, del consumo de un bien, aquí vamos a ponerle delta bien, coma, cuando el resto es constante. Entonces, a grueso modo, lo que trataba de hacer la relación marginal de sustitución es ver cómo varía la utilidad total como consecuencia de la variación de un bien cuando el resto de los bienes son constantes, ¿ya? En este caso, en el ejercicio estamos viendo 2 bienes, pero pueden haber ejercicios donde van a haber 3, 4 o hasta 5 bienes, ¿ya?
Entonces, por eso se ocupa la definición así como, y el resto es constante y no el otro es constante, ¿ya? Esta relación marginal de sustitución tiene una fórmula que voy a escribirla con rojo. Esta fórmula es RMS, se define como la variación de Y y la variación de X dada una utilidad constante, ¿ya? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna duda con lo que le acabo de explicar de la relación marginal de sustitución? ¿Qué fue lo último que pusiste en la fórmula? Ya, la variación de Y, la variación de X, dado una utilidad constante. Ah, ya, perfecto. Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos o chiquillas? No, todo bien. Ya, bacán, María Jesús, Josefa, perfecto. Ya. Entonces, aquí esto lo estamos definiendo así como ya lo definimos en forma matemática, ya lo definimos en palabras, pero igual esto como que uno lo ve y igual le cuesta aterrizarlo un poco al ejercicio. Entonces aquí vamos a retroceder un par de minutos a cuando alguien de la clase preguntó por la utilidad marginal, ¿ya? Como bien aclaramos en ese momento, la utilidad marginal es por definición, es la variación de la utilidad cuando varía uno de los dos bienes en una unidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí estas definiciones son similares. Entonces, voy a tratar de definir la utilidad marginal. Se define como la variación de la utilidad respecto al bien. Voy a ponerle aquí, ya, al bien nomás. Sí. Yo sé que esto no está bien, pero no es correcto, pero para que se entienda, la variación de la utilidad respecto al bien. Entonces, aquí tenemos dos, pues. Para efectos del ejercicio, la utilidad marginal de x, que es la derivada de la función de utilidad respecto a x, y la utilidad marginal de y, que es la derivada de la función de utilidad respecto a y. ¿Ya? Como bien dijimos, las definiciones de la relación marginal de sustitución y la utilidad marginal son semejantes. Entonces, para saltarnos esta expresión de acá, lo que se hace, muchachos, dada que las definiciones son iguales, voy a decirlo con este color, es decir que la relación marginal de sustitución, que la definimos como de y a de x, dado una utilidad constante, va a tener su símil con el quociente, entre la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y. ¿Se entendió cómo pasé de un lado al otro? ¿O no se entendió? Sé que hiciste algún tipo de despeje, pero no lo logro pillar. No es como, no vean un despeje, muchachos, porque por eso yo le hablé de las definiciones, ¿ya? El menos viene de acá. Si tú te das cuenta, aquí nosotros tenemos un y y acá nosotros tenemos un x. Entonces, al quedarnos el x arriba y el y abajo, lo damos vuelta y por eso el signo negativo. Y además, como definimos, es la variación que se produce en la utilidad total. Entonces, cuando tú varías un bien, ¿cachai? Para conservar la utilidad, porque es lo que estamos haciendo, piensa, estamos conservando la utilidad. Si un bien sube, el otro tiene que bajar, y además también está ese signo negativo. ¿Se entendió un poquito mejor, Jorge? Ya, bacán. ¿Alguna otra duda de por qué pasé para allá y por qué hago esta igualdad? ¿O todo más o menos claro? Ahí está el chat. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Oh, nadie puso y yo que me alegro. Qué lata. Pensé que iba a esperar ahí su y yo que me alegro. Ya, entonces ahora volviendo al ejercicio, simplemente ahora nos queda calcular las derivadas, pues muchachos. Que bueno, la función es súper simple. Entonces,
RMS, que ahora la vamos a escribir como menos la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Derivamos, pues, la función de utilidad derivada respecto a X va a ser Y, y la derivada de Y va a ser X. Y aquí el signo, voy a ponerlo acá, el signo negativo. Y de esta forma es como nosotros obtuvimos la pendiente de la curva de indiferencia. Y ahora, ¿cómo diantres se lee esta cosa? Entonces, en este caso, el ministro estaría dispuesto a dejar de consumir esta cantidad a cambio de poder consumir un par de guantes más. Y ahora, si ustedes lo quisieran ver al revés, el ministro estaría dispuesto a dejar de consumir esta cantidad de guantes por consumir una cantidad más de mascarillas. ¿Se entendió cómo se lee? Veanlo como una tasa de cambio, que al fin y al cabo, eso es lo que trata de hacer la relación marginal-institución, ver la variación que se produce nomás. ¿Lo voy a repetir? Sí, sí, María. Se puede leer como el ministro estaría dispuesto a dejar de consumir esa cantidad que está encerrada de mascarillas a cambio de poder consumir un par de guantes más, manteniéndose de esta forma su utilidad constante. Porque recuerden que siempre estamos tratando de cumplir esto de acá, de que la utilidad sea constante. ¿Te quedó un poquito más claro ahora? ¿O se entendió mejor, María? Sí, perfecto. Ya, de nada. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Puede ser de esto o de más arriba, no hay problema. No sabía que se podía leer para los dos lados. O una aumenta o la otra aumenta. Es que depende como tú quieras hacer la tasa de cambio, ¿cachai? No sé quién como para referirme a la persona. Yo, Francisca. Ah, ya, sí, Francisca. Depende como tú quieras hacer la tasa de cambio nomás, pues, ¿cachai? En este caso, nosotros pudimos haberlo definido como para la mascarilla, pero también puedes darlo vuelta y te quedaría como X de Y para los guantes, por ejemplo. ¿Ya? Pero más adelante en el curso, cuando veamos equilibrio del consumidor y esas cosas, te vas a dar cuenta que siempre vamos a tratar de dejar la utilidad marginal de X arriba, para después poder hacer otros cálculos más simples. ¿Se entendió ahora por qué lo puse al revés nomás? O más o menos, ahí, se me había corrido la pizarra, disculpen. ¿Se entendió o lo vuelvo a explicar? Sí, se entendió. Ya, perfecto. Entonces, lo último que nos pedían en el problema 1 era encontrar otra función de utilidad que represente las preferencias del ministro. Entonces, otra función de utilidad. Y aquí, muchachos, esto yo lo paso en el sentido para que ustedes tengan como una estrategia. Ah, hay un chat. Ya. Como una estrategia para poder resolver problemas más complejos. Y aquí van a darse cuenta del por qué. A partir de una función de utilidad, muchachos, es posible generar otras funciones de utilidad que van a representar las mismas preferencias, pero para ello bastará con realizar simplemente una transformación. O sea, hagamos una simple transformación en la función de utilidad inicial para que puedan obtener otra. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros tenemos la función de utilidad original x, y igual a xy. ¿Ya? La clave es que ustedes pueden hacer una transformación. Por ejemplo, vamos a crear la función b de u, b de u, que va a ser el logaritmo natural de u de x, y. ¿Ya? Entonces, la función b de x, y nos va a quedar ahora de la siguiente forma. Nos quedaría como logaritmo natural de x, de xy, perdón. Y esto aplicando las propiedades que, bueno, en mi tiempo se veían en cálculo 2, pero creo que ahora lo están viendo en cálculo 1. Va a quedar logaritmo natural de x más logaritmo natural de y.
¿Ya? Otro cambio que ustedes pueden hacerle es, por ejemplo, la función k de x, y, que va a ser, por ejemplo, elevar la función de utilidad a algún exponente, 3, por ejemplo. Entonces ahora les va a quedar x, y elevado a 3. Eso es lo mismo que x elevado a 3 por y elevado a 3. ¿Ya? Entonces, aquí viene otra pregunta, muchachos. ¿Con qué fin yo les paso esta transformación de funciones de utilidad? ¿Con qué fin ustedes creen que yo paso esto? Es que, María, recuerda que la función original y toda la función de tipo Cobb-Douglas son en el primer cuadrante siempre. Entonces la clave es mantener todas las propiedades como dijimos al principio. Entonces sí nos tiene que quedar en el primer cuadrante. ¿Se entendió la respuesta a tu pregunta, María? Ya, genial. Entonces, muchachos, ¿para qué creen que yo le estoy pasando este enredo, por así decirlo? No, 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 sí, sí, no, no. Bueno, muchachos, les voy a responder. La gracia de esto es poder simplificar los problemas que ustedes tengan en el futuro. Por ejemplo, imagínense que le dan una función de utilidad z igual a x, y, y eso va a ser, no sé, 10 millones, por ejemplo, o ya, 10.000, por ejemplo, por x elevado a 100, por y elevado a 100. Graficar eso a mano va a ser igual súper complejo, pero como nosotros vimos que uno puede traspasar una función de utilidad a otra, ¿ya? Ustedes simplemente aplican una transformación. Entonces, transformando. ¿Y qué transformación vamos a hacer? Vamos a elevar a 1 sobre 100. Entonces, ahora les va a quedar 10.000 elevado a 1 sobre 100 por x por y. Y de esa forma les va a quedar una función de utilidad mucho más amigable, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de esto, de que ustedes puedan pasar de una función que se ve un poco más engorrosa a una más simple y fácil de hacer cálculos. ¿Se entendió, chiquillo, eso? Sí. Sí, perfecto. Bacán, Constanza, y ahora la persona que también me respondió. Y el segundo ejercicio que tenía preparado de la ayudantía 1 es sobre restricción presupuestaria, muchachos. ¿Han visto restricción presupuestaria o no han visto nada de eso todavía? Yo lo vi hoy día. ¿Ya? ¿El resto, chiquillos, habrán visto algo de restricción presupuestaria? Sí lo vi, yo también lo vi. Ah, ya, perfecto. Entonces podemos avanzar un poquito en restricción presupuestaria. Porque los de la clase, o sea, los de la ayudantía de ayer no habían visto los contenidos. Entonces, volvemos a compartir. Entonces, vamos a compartir pantalla, la ayudantía. Acá está. Y dice, suponga que el consumidor tiene una renta de 100 unidades monetarias y que puede elegir entre dos bienes de consumo, que son uno los libros y dos el resto de los bienes, cuyos precios son respectivamente 1 y 2. Exprese analíticamente la restricción presupuestaria del consumidor y represéntela, indique cuál será su conjunto presupuestario. Calcule la pendiente de la recta de balance y explique su significado económico. Suponga que ahora el individuo recibe una herencia y forma a ser parte de 150 unidades monetarias. Ya, entonces vamos a responder un poquito de eso. Equilibrio del consumidor todavía no lo han visto, ¿verdad? No, si no, Yo por lo menos no he visto eso. ya. Creo que no. Mi profe lo pasó muy a la rápida. Ah, ya, pero no hay problema. Entonces vamos a tratar de responder lo que se pueda acá.
Igual si tienen dudas, pregúntenos, si no son contenidos para nada complicados, muchachos. Entonces, volvemos a compartir. Perfecto, el OneNote. Entonces ahora le ponemos problema 2. Entonces, volvemos a lo mismo, chiquillos. Tratamos de ahora poner los datos. Entonces, los datos que tenemos son el ingreso o la renta, que son 100 unidades monetarias, el precio del bien 1, que es 1, y el precio del bien 2, que es 2. ¿Ya? Exprese analíticamente la restricción presupuestaria del consumidor y represéntela, e indique cuál será su conjunto presupuestario. Entonces, chiquillos, primero que nada, ¿qué hace una restricción presupuestaria? Vamos a poner aquí definición. ¿Qué creen que hace una restricción presupuestaria? ¿Alguna idea? Algo, muchachos, lo más simple que sea. Si todo es una puerta acá. Limita la cantidad de bienes que puedes comprar. Ya, pero sí, por ejemplo, dime dos cosas que Es te gusten. como, ¿Ya? o sea, teniendo todas las combinaciones de los bienes, como que se reduciría como la renta del consumidor, por decirlo así. Teniendo todas las combinaciones de los bienes, se reduce la renta al consumidor. O sea, como que cada vez puede comprar menos o adquirir menos, ¿no? Pero eso es simplemente gastar tu renta. O sea, si yo te paso $1.000.000 y te lo gastáis en un auto al tiro que vale 900.000 dólares, te quedan $100.000 y se te acabó tu conjunto, po. ¿Cachai? Mm. Entonces piensen, ¿qué trata de hacer una restricción presupuestaria nomás, po? Por ahí va Josefa, se restringe respecto al presupuesto que se tiene. Entonces, para tratar de hacerle una definición un poquito más en letras, vamos a decir que una restricción presupuestaria define el conjunto presupuestario del individuo. Ya. Define el conjunto presupuestario del individuo, es decir, el conjunto de combinaciones de consumo que le son asequibles para cierto presupuesto. ¿Se entendió eso? Chat. Ya. Dicen que sí por interno. Perfecto, ya. Entonces, esto sería como una definición un poquito más letreada de eso. Y bueno, el conjunto presupuestario se define matemáticamente así, como S igual a el conjunto X1, X2, que son los bienes, dado una cierta desigualdad. Se define como el precio de X1 más el precio, o sea, el precio de X1 por la cantidad X1 que compro, más el precio de 2 por la cantidad de X2 que compro, menor o igual al ingreso, o a la renta, o a las monedas que tenga el individuo. Ese es el conjunto presupuestario, muchachos, ¿ya? Es súper importante que tengan claro que es el conjunto presupuestario. Y ahora, la frontera de la restricción presupuestaria recibe el nombre de recta presupuestaria o recta de balance. Y esa es la que nosotros graficamos, muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros al principio del curso tenemos, bueno, dentro de todos los supuestos que tenemos, uno señala que el individuo va a tratar de gastar toda su renta. Entonces, esta desigualdad
que ustedes ven acá ya no pasa a ser una desigualdad, sino que pasa a ser una igualdad. Entonces, esto, al ser una igualdad, se grafica como una recta. Y al ser una recta, pasa a dejar de llamarse conjunto presupuestario y se llama recta presupuestaria o recta de balance. ¿Se entendió la aclaración entre ambos temas? ¿O lo vuelvo a repetir? Ya, María Jesús, ¿en qué parte te perdiste más o menos? ¿O en qué parte se perdieron, chiquillos? Para tratar de dejar bien claro este tema. Yo me perdí en lo último que dijiste, como lo de la inecuación, o sea, lo que pusiste ahí con respecto a cómo se grafica, Ya. cuál es la diferencia. Ya, esto, al tener una desigualdad, pasa a llamarse conjunto presupuestario. Y esta, al ser una igualdad, pasa a llamarse recta presupuestaria. ¿Por qué? Voy a tratar de hacer un grafiquito ahora, un poquito más para ayudarlo. ¿Por qué? Porque el conjunto presupuestario, muchachos, pucha, lo puse con verde, mejor. Porque el conjunto presupuestario, muchachos, da como si nosotros quisiésemos calcular el área bajo una curva de un conjunto presupuestario, sería todo esto, muchachos. Porque es un conjunto. Entonces, además de tomar los puntos que están sobre la recta, puede tomar todos los puntos que están bajo la recta. Pero, como nosotros vimos, o sea, como se ve bien claro, de que el individuo gasta todo su ingreso, ¿ya? Porque asumimos que el individuo tiene un comportamiento racional, este conjunto pasa a ser una recta, que es la transformación que yo le hago acá, muchachos. Le quito la desigualdad de menor o igual y le pongo como igualdad. Entonces, cuando ustedes lo grafican, van a tener lo siguiente. Van a tener esta recta, por ejemplo, y ahora los únicos puntos que les van a servir a ustedes van a ser los que están acá. ¿Se entendió esta aclaración ahora un poco mejor de cuál es la diferencia entre conjunto y recta presupuestaria? Las rectas son como los puntos eficientes, ¿cierto? O sea, los puntos donde gasta todo su ingreso. ¿Por qué no le digo eficiente? Porque depende de lo que tú entiendas como eficiente. O sea, una persona que quiere ahorrar, la eficiencia va a estar bajo la recta y dentro del conjunto, por ejemplo. ¿Se entendió un poco mejor eso? O sea, Sí. ya, genial. No, María Jesús, recuerda que el conjunto se define como todos los puntos que pueden estar tanto dentro como bajo la recta, que es la línea verde. Por ejemplo, yo grafiqué una línea verde, que ese es mi conjunto presupuestario porque tomo los puntos que están en la recta y además tomo todo lo que está abajo, en el triangulito. Pero pero la recta presupuestaria toma solo los puntos que están sobre la misma recta, bien, valga la redundancia, que son lo que yo destaqué con azul acá. Por eso esta es la gran diferencia, es como un pequeño detalle nomás, desde dónde toma los puntos nomás. ¿Se entendió un poco mejor, María? Ya, genial. Entonces, para ir terminando, muchachos, y no quitarle más tiempo, como ya sabemos que se grafica la recta presupuestaria, se reemplazan los valores. Entonces, acá el precio de 1 es 1 por x1, más el precio de 2, que es 2 por x2, igual al ingreso que son 100. ¿Ya? Entonces, vamos a aprovechar el mismo gráfico que está acá. Primero, yo siempre trato de poner los puntos de corte con la abscisa y la ordenada. Para el caso de la abscisa, va a ser el ingreso, que son 100, sobre el precio del bien de la abscisa, que es x1. Y el precio de x1 es 1. Entonces, el punto de corte aquí va a ser 100. ¿Ya? Para el caso de la ordenada, es lo mismo, 100 sobre el precio del bien de la ordenada, que en este caso es x2. Aquí me equivoqué yo, muchachos, y este es x2.
Y si ustedes recuerdan, el precio de X2 es 2, por lo tanto esto es igual a 50. Entonces, estos serían los puntos de corte. Y ahí es como se ve graficado una recta presupuestaria. ¿Se entendió ese último parte, muchachos, de cómo obtuve los puntos de corte con los ejes? Sí, hagan. Constanza. Sí, Jorge. Ya. Ya. Parece que sí se entendió. Y pucha, muchachos, ya son las 4:43 y nos pilló la hora. Así que voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene más dudas o algo. Voy a detener la grabación.